Para continuar viendo la serie, sigan los enlaces mostrados en la descripción de este vídeo. Caminando por los graneros vi un barco extranjero. Le pregunté a Franz qué era ese barco. Dijo que era un barco inglés, que se movía con la ayuda de velas tanto a sotavento como a barlovento. Yo estaba increíblemente sorprendido. Todas sus victorias desafiarán las tradiciones, las expectativas, el sentido común y a veces incluso las leyes de la física. Estaban de acuerdo con las palabras en una medalla en honor a otra gran victoria de su flota. Incluso lo imposible es posible. La Casa de Romanov, episodio 3. Tenía solo 10 años cuando se encontró por primera vez cara a cara con una multitud furiosa. Desde entonces, a menudo sucumbía a convulsiones y tics nerviosos. Eran las consecuencias del miedo que pasó durante la revuelta de los Streltsy en el porche manchado de sangre. ¿Quién podría haber sabido entonces que este niño asustado pronto destruiría el viejo país para construir uno nuevo en sus ruinas? Capítulo 1. Pedro I Alexievich. Pedro era el hijo más joven del zar Alejo I, Alexei Mikhailovich, y el último en la fila para el trono. Cuando tenía 4 años, su padre murió y su hermano mayor, Fiódor, ascendió al trono. Después de la muerte del zar Fiódor, los nobles anunciaron que Pedro, de 10 años, sería zar, evitando a su hermano mediano, Iván, de 15 años, que estaba débil mental y físicamente. Sin embargo, su hermana mayor, la inteligente y codiciosa princesa Sofía, usó la revuelta de los Streltsy para llegar al poder. Después de que Sofía le sacó del poder, Pedro y su madre, la zarina Natalia, se mudaron a la finca Preobrashensky, cerca de Moscú. Cuando Pedro cumplió 11 años, el regimiento Patieshny fue reclutado para su diversión. Los soldados eran iguales al zar, eran nobles como él. Estos juegos del zar pronto superaron el juego de un niño ordinario. Pronto Pedro exigió que se hicieran 16 cañones de hierro fundido para su regimiento Patieshny. Se estableció la guardia personal del zar. Al mismo tiempo, el zar comenzó a aprender los principios básicos de la gestión de la flota. El astillero Patieshny fue abierto en el lago Plizhieva por Viriyaswap. El zar Pedro difería mucho de las otras personas. Tenía una altura de 204 centímetros, superior a la media de su tiempo. Su figura era desproporcionada. Tenía brazos largos con manos enormes, un pie pequeño de talla 38, hombros estrechos, 48 centímetros de ancho y una cabeza pequeña. Su cara era hermosa. Sin embargo, se contorsionaba cuando se preocupaba. Las convulsiones eran las consecuencias de los traumas de su infancia. Pedro era increíblemente enérgico desde su infancia. Hoy en día le llamarían hiperactivo. No podía estar quieto. Además, fue privado de buenos maestros como los que solían tener sus hermanos mayores. Ni siquiera había terminado el curso de educación típico de los príncipes rusos. Tuvo errores ortográficos durante toda su vida. Leyendo las cartas de su inquieto hijo, enviadas desde el lago Plizhieva, la zarina Natalia Kirillevna lloraba y reía a la vez. Esta es una carta para mi querida madre, la zarina y gran duquesa Natalia Kirillevna, de su hijo Petrushka, que trabaja constantemente. Gracias a sus oraciones estamos bien. El lago ya no está cubierto de hielo y todos los barcos están siendo reparados. Sin embargo, necesitamos cuerdas. Te ruego que me envíes cuerdas de 700 brazas de largo. Entonces podremos continuar. Con eso te pido tu bendición.
Desde su temprana edad, Pedro estaba interesado en todo lo relacionado con el trabajo hecho a mano. A los 18 años ya dominaba 14 artesanías. Estudió ciencias militares, fortificaciones y construcción naval. Aprendió alemán y holandés en la comunicación con residentes de la Comuna Alemana. La Comuna Alemana Cucuy se estableció a mediados del siglo XVII, cuando Alexei Mikhailovich ordenó mover fuera de la ciudad a todos los extranjeros que se negaron a adoptar la fe ortodoxa. Estaba situada en el margen derecho del río Yausa, cerca del arroyo Cucuy. Tenía su propia infraestructura y gestión. Europeos de diferentes nacionalidades vivían allí. La mayoría estaba compuesta de militares, médicos y artesanos que habían llegado a Rusia para trabajar con contratos. La comuna alemana estaba cerca de Preobrajensky, en la otra orilla del río. Pedro veía las cúspides de la iglesia luterana y escuchaba los sonidos de la atractiva vida extranjera todos los días. Una vez no pudo evitar su curiosidad por más tiempo y decidió visitar la comuna. Le estaban esperando allí ya. Era un oficial valiente, un hombre apuesto y fuerte, experimentado en batallas de guerra. Su ocupación principal era la vida de la alta sociedad. Se convirtió en el primer fiestero profesional e hizo una brillante carrera durante el reinado del zar Pedro. Además, se convirtió en uno de los más cercanos a Pedro. Fue Lefort quien presentó a su eficiente ayuda de cámara, Alexander Menshikov, al zar. Este último se convertiría en amigo y asociado del zar en todos los asuntos. Lefort también presentó al zar a Anna Mons, la hija de un posadero local. La niña se convirtió en su favorita. Pedro comenzó a visitar Cucuy a menudo. Aprendió alemán, cómo bailar con mujeres, beber vino y fumar en pipa. Naturalmente, su madre, la reina Natalia, estaba muy preocupada. Tomó la decisión de casar a Pedro para ayudarle a establecerse. Yevdokiya Lupuyina, de 19 años, fue elegida como su prometida. Ella era la mujer ideal en la antigua Moscú, alta, hermosa, tranquila y muy religiosa. Sin embargo, solo 2 meses después de la boda, el recién casado se fue al lago Klisheva con su divertida flota. Mientras tanto, se estaba gestando una revuelta en Moscú. Sofía estaba tratando de aferrarse al poder. Su gente de confianza estaba instigando a los arqueros para asesinar a Pedro. Preobrajensky reforzó la protección. Pedro estaba bajo un gran estrés. Por lo tanto, cuando una calurosa noche llegaron los mensajeros de los arqueros para advertir al zar del futuro intento de eliminarle, los nervios de Pedro fallaron. Pedro salió corriendo al patio vestido solo con una camisa. Montó en su caballo y desapareció en la negra oscuridad, solo. A la mañana siguiente, resultó que el zar escapó al monasterio de la Trinidad y de San Sergio y ordenó a su familia, su corte y todo el regimiento Batieshny que fueran allí también. Los nobles y militares comenzaron a acercarse a Pedro. A mediados de septiembre, la revuelta fue reprimida. Sofía fue encerrada en el monasterio Novodevichy y Pedro llegó al poder. La primera campaña de guerra se convirtió en el primer desafío serio para el joven gobernante. En ese momento, Rusia estaba en la Liga Antiturca, la llamada Unión Sagrada, junto con Austria y Polonia. Según el tratado firmado por Sofía, tenía que luchar contra el Imperio Otomano. Sin embargo, mientras Sofía enviaba a sus tropas contra los vasallos del Imperio Otomano, los tártaros de Crimea, Pedro decidió luchar contra los turcos. Eso significaba ir a Azov, la fortaleza turca en la boca del Don que bloqueaba la entrada del mar Azov. De esta forma quería resolver 2 problemas a la vez: ejecutar los términos del acuerdo y ganar una salida al mar para Rusia.
Era la primera vez que el ejército ruso se movía no por tierra, sino por ríos, el Volga y el Don, en embarcaciones fluviales. Pedro fue el principal atacante de la campaña y tenía un rango de oficial superior de artillería. La campaña de Azov parecía ser la continuación de sus divertidos juegos de guerra al principio. Sin embargo, 2 intentos de asaltar la fortaleza fallaron. Pedro ordenó retirarse. Una guerra real, no de entretenimiento, comenzó con una derrota. Durante todo el invierno se estaba construyendo una flota cerca de Voronezh, en los tramos superiores del Don. En la primavera de 1696, la primera flota rusa, que consistía en 2 grandes barcos militares, 23 galeras y 1.500 embarcaciones más pequeñas, navegó por el Don Azov. Los barcos cortaron la fortaleza de la bahía y de sus fuentes de suministro. El asedio en tierra fue acompañado con un intenso fuego de artillería. La fortaleza se rindió en un mes. Rusia ganó una salida del mar de Azov. La marina rusa rechazó con éxito los intentos de las tropas turcas de romper el bloqueo. Pedro regresó a Moscú como ganador. Sin embargo, necesitaba aliados para continuar la guerra con el Imperio Otomano. Pedro envió una gran embajada a Europa. Consistía en diplomáticos y nobles. Pedro fue con ellos bajo el nombre de Pedro Mijailov, un oficial del regimiento Preobrazhensky, un administrador de la corte Romodanovsky, en quien incluso el padre de Pedro, Alexei Mikhailovich, solía confiar, debía reemplazar al zar en Moscú. Romodanovsky obtuvo el título de Duque César. Se le confió el cuidado de la familia del zar. Él obtuvo la autoridad completa. Todos estaban en shock. Sin embargo, nadie se atrevió a objetar ni a demostrar su sorpresa. Solo muchos años después, el mecánico Andrei Nertov, que enseñó a Pedro tornería, escribió en sus memorias: nadie escuchó ni leyó que un gobernante que ascendiera al trono abandonaría su corona y su cetro, confiaría a sus nobles cercanos el poder y viajaría a países lejanos. Es un ejemplo inaudito, pero sucedió así en Rusia. Por fin, el gobernante vio el mundo con el que soñaba desde su juventud con sus propios ojos. Le fascinó a Europa. A decir verdad, Pedro se aburría en las galerías de arte y bostezaba abiertamente durante los conciertos. Sin embargo, él estaba interesado en todo lo relacionado con las ciencias naturales, las técnicas, las navegaciones y la industria. En los Países Bajos, el oficial Pedro Mijailov consiguió un trabajo de carpintero en un astillero para ver todas las etapas de la construcción naval. Lo mismo sucedió en Inglaterra. Los extranjeros no sabían qué pensar de ese tipo extraño, el zar de los moscovitas. Todo le interesaba: cómo se atrapaban las ballenas, cómo se trataba a los enfermos y cómo se hacía el papel. Pedro tomó lecciones de un maestro de artillería, visitó conferencias en el teatro anatómico, persuadió a diferentes artesanos para ir a Rusia y logró convencer a muchos de ellos para mudarse. Sin embargo, falló en el objetivo principal de la embajada: encontrar aliados para la guerra con Turquía. Toda Europa se estaba preparando para la batalla para redistribuir las esferas de influencia después de la muerte del rey español sin hijos. No tenían intenciones de ayudar al zar ruso en su batalla contra los turcos. Sin embargo, Pedro logró encontrar un aliado contra Suecia en Polonia. Era el rey polaco y el príncipe electo de Sajonia, Augusto II el Fuerte, el noble más guapo de Europa. Cuando se reunió con el rey polaco Augusto, el zar Pedro Aleksievich quedó con él para cenar. Durante la cena, Augusto notó que le sirvieron un plato de plata que no estaba limpio, y con su mano lo dobló y lo arrojó a un lado. Pedro, pensando que el rey estaba bravateando con su fuerza ante él, también dobló el plato frente a Augusto. Ambos gobernantes comenzaron a doblar más platos y habrían arruinado toda la vajilla si esta broma no hubiera terminado con el siguiente discurso del monarca ruso: hermano Augusto, doblamos la plata bastante bien, pero tenemos que trabajar duro para poder doblar el hierro sueco.
Al comenzar una guerra con Suecia, Rusia podía obtener sus antiguas tierras de Novgorod en los países bálticos, es decir, la costa oriental del Golfo de Finlandia. Una salida al mar Báltico significaría una salida a Europa. Sin embargo, antes de participar en una guerra, tuvo que restaurar el orden en su propio país. Mientras Pedro estaba en negociaciones en Europa, recibió noticias de Moscú. Los Streltsí se rebelaron de nuevo. Los regimientos rebeldes venían de Veliki Luki con la siguiente proclamación: iremos a Moscú, arruinaremos la comuna alemana y mataremos a los alemanes por el hecho de que la ortodoxia se estanca debido a ellos. Iremos a Moscú incluso si morimos, pero tenemos que restaurar el orden. No permitiremos que el zar llegue a Moscú. Debemos matarle por su creencia en los alemanes. Pedro viajó 300 millas en 4 semanas y fue a Moscú. En ese momento el duque César Romodanovsky ya había reprimido la revuelta y estaba investigando las causas. 130 arqueros fueron ejecutados, otros 150 azotados y enviados al exilio. Después de llegar a la capital, Pedro ordenó llevar a cabo una investigación adicional y una búsqueda repetida. Participó en los interrogatorios y torturas él mismo. Se organizó una ejecución pública a gran escala. 800 arqueros fueron decapitados en la Plaza Roja y varios cientos fueron colgados en las paredes del Kremlin. Pedro decapitó a 5 rebeldes él mismo. Los nobles y diplomáticos extranjeros estuvieron presentes en la ejecución. Alrededor de 2000 arqueros fueron ejecutados, otros 800 azotados y enviados al exilio. A partir de ese momento, las palabras viejos tiempos y arqueros se convirtieron en sinónimos de anarquía y rebelión para Pedro. Después de las ejecuciones de los arqueros, él comenzó a introducir cambios en la vida suya y la de sus súbditos. Forzó a su esposa no amada Yevdokiya a convertirse en monja y le confió a su hermana Natalia la tarea de educar a su hijo Alexei de 8 años. Estaba viviendo abiertamente con su amante Ana Mons, a la que le llamaban la zarina Kukur. El Moscú patriarcal estaba conmocionado, pero a Pedro le daba igual. Pedro cortaba las barbas de sus nobles él mismo. Además, firmó una orden según la cual todos, excepto los campesinos, debían vestirse con ropa de estilo occidental y afeitarse la cara. Solo los sacerdotes y aquellos que pagaran un impuesto especial a la barba podían dejarla. El impuesto ascendía a 600 rublos por año para los nobles y burócratas, 3,5 millones en dinero actual, y hasta 30 rublos por año para los sirvientes y los conductores de carreteras, 180.000 en dinero actual. Pedro hizo que toda su corte cambiara su forma de vida. Los cortesanos tuvieron que vestir a sus esposas e hijas con ropa europea, enseñarles a bailar y llevar conversaciones ligeras en público, cepillarse los dientes todas las mañanas y tomar café, abstenerse de comer ajo y repollo agrio y comer comida holandesa como patatas. Ese año 7208 desde la creación del mundo debía comenzar el 1 de septiembre como habitualmente, pero eso no sucedió. Rusia adoptó el calendario que comenzaba desde el nacimiento de Cristo. Por lo tanto, el siguiente año fue 1700. El monarca deseó lo siguiente: a partir de este momento, dejen de engañar a las personas y consideren que el año nuevo comienza el 1 de enero. En honor al año nuevo, la gente hará decoraciones, entretendrá a los niños y andará en trineos. Las primeras festividades del año nuevo en la historia de Rusia culminaron con un gran incendio. Pedro reaccionó con indiferencia. No le gustaba el viejo Moscú. Además, no tenía tiempo.
estaba preparando una campaña a gran escala contra los suecos. Una unión secreta con el rey polaco Augusto II y los reyes de Dinamarca y Noruega Federico IV ya se había firmado. Su competidor era un joven de 18 años, el rey Carlos XII, amante de la caza y los desfiles, que nadie tomó en serio. Cayó en las altas botas de su padre, mientras que debería haber sido sacado de ellas y flagelado bien. Bromeaba el rey polaco Augusto después de asediar Riga, que era parte de Suecia. Y el rey danés no tuvo tiempo para bromear porque el 4 de agosto la flota sueca apareció en el puerto de Copenhague. El joven Carlos XII hizo que el rey danés saliera de la guerra con un golpe inesperado. Pronto Augusto dejó la sitiada Riga. Pedro, con su ejército mal formado, ahora estaba cara a cara con el ejército más fuerte de Europa. Así es como comenzó la Gran Guerra del Norte. Las tropas rusas sitiaron el fuerte de Narva. La artillería resultó ser débil y disparar contra el fuerte no produjo ningún resultado. En 2 semanas, las principales fuerzas de los suecos se acercaron al fuerte. En la víspera de la batalla, Pedro nombró al duque de Croix como comandante jefe y se fue a Nóvgorod. No vio la infantería de hierro sueca aplastando a los regimientos rusos en el campo. Sus regimientos, que incluían personas de su antiguo regimiento Patieshny, permanecieron hasta el final con las rodillas hundidas en sangre. No vio cómo los soldados arrojaban pancartas rusas a los pies de Karl cuando capitulaba. En ese tiempo, Pedro ya estaba preparando un nuevo ejército para una nueva batalla. Por primera vez en la historia de Rusia, el ejército de Pedro se convirtió en uno regular. Eso significa que se formó sobre la base del deber. Los nobles estaban obligados a servir y los campesinos debían enviar un soldado por cada 20 hogares. El servicio militar era para toda la vida. Todos los soldados se sometieron a un entrenamiento militar serio. El antiguo regimiento Podesny sirvió de ejemplo para los nuevos, los regimientos de Preobrazhensky y Semenovsky. Los soldados recibieron nuevos uniformes y armas, estoques y fusiles en lugar de arcabuces anticuados. En 10 años, el ejército ruso ascendió a 200.000 soldados y 100.000 de caballería irregular. Antes de Pedro, Rusia nunca había tenido un ejército tan grande, incluso durante periodos de conflictos militares a gran escala. Después de la catástrofe de Narva, Pedro tuvo que reponer el tesoro. Tomó medidas extraordinarias, aumentando 4 veces la producción de dinero y disminuyendo la participación de la plata en monedas. El país estaba al borde de otra rebelión nacional. Las acciones de Pedro habían estado despertando insatisfacción durante mucho tiempo. Hizo que la gente se vistiera con ropa de hereje y fumara la hierba del diablo, y comenzó una guerra en el norte. Otros abiertamente llamaron al zar el anticristo. A Pedro le daba igual. Él ordenó tomar las campanas de la iglesia para derretirlas en cañones y estaba a punto de confiscar los tesoros de los monasterios. Se mantuvo firme en la recaudación de impuestos, desangrando el país. Pequeñas rebeliones a escala completa se levantaron aquí y allá. Sin embargo, Pedro construyó 2 barcos grandes que fueron el comienzo de la flota militar rusa. Él abrió plantas metalúrgicas en los Urales que pronto comenzaron a suministrar artillería de alta calidad al ejército. El desarrollo de la propia artillería del Estado y la reforma militar a gran escala, más el aumento abrupto de los gastos militares, pronto trajeron rendimiento. Rusia comenzó a luchar en igualdad con Suecia y más tarde cobró ventaja. Rusia capturó los fuertes de Noteborg, Nilsans, Narva y Marienburg. La última victoria jugó un papel importante en la vida personal de Pedro. Justo antes de la batalla, resultó que la favorita del zar, Ana Mons, con quien Pedro vivió durante 10 años como con una esposa, le fue infiel.
su amigo y asociado Minchikov le ayudó. Sospechaba de la infidelidad de Mons desde antes y preparó una opción de reserva, la bella y eficiente Marta Jabrowska. Ella era una letona o bielorrusa de los prisioneros capturados en Marienburg. Marta resultó ser la mujer que Pedro necesitaba. En 2 años, Pedro le trajo a Preobrazhensky como prometida. Marta adoptó la ortodoxia y obtuvo un nuevo nombre, Ekaterina Alexievna. Dio a luz a los 11 hijos de Pedro, se convirtió en su esposa oficial y fue coronada como emperatriz. Sin embargo, todo sucedería más tarde. Y por ahora, la interminable guerra del norte continuaba. Los rusos conquistaban un fuerte tras otro en la costa báltica. Todo el río Niva, desde su origen hasta la desembocadura, estaba en manos de Rusia. Pronto en la isla de Luseland, donde el Niva desemboca en el Golfo de Finlandia, se construyó un fuerte con 6 bastiones. Fue llamado el Fuerte de los Santos Pedro y Pablo, y fue el primer puerto ruso en el mar Báltico. Pronto surgiría allí la nueva capital del Estado ruso, San Petersburgo. En 6 meses, el primer barco extranjero llegaría al puerto de Petersburgo. En 3 años más, el primer barco militar de la flota báltica se terminó en el nuevo muelle Almirantazgo. El cuarto mar, el Báltico, apareció en la bandera del zar. La construcción de la nueva capital en el mar Báltico era costosa y difícil. Las tierras pantanosas debían ser drenadas y fortificadas. Las numerosas presas y diques se construyeron debido a inundaciones frecuentes. Se necesitaron 20.000 troncos para construir un solo dique, es decir, 62.000 metros cúbicos de madera. Se necesitarían 20 vagones de carga por día para transportarlo en la actualidad. Aproximadamente 40.000 personas llegaban al sitio de construcción cada año. Por primera vez en la historia de Rusia se utilizaron prisioneros y se establecieron los primeros batallones de construcción. La jornada laboral duraba de 12 a 15 horas, e incluso las 24 horas durante las noches blancas. En el transcurso de 15 años de construcción, no menos de 100.000 personas murieron de trabajos agotadores en condiciones difíciles. Europa no prestó mucha atención a las victorias de Pedro. Solo vieron que el zar voraz de los moscovitas se apoderó de una parte de la costa pantanosa y se apresuró a instalarse en ella. Estaban mucho más interesados en su enemigo, el rey sueco Carlos XII. Él estaba peleando en el corazón de Europa contra el rey polaco Augusto. Cuando Augusto perdió tanto sus tropas como el trono polaco, Carlos se acordó de Rusia y acudió a Pedro. Se encontraron el 27 de junio de 1709 en un enorme campo en 6 virstas desde Poltava. En la víspera de una batalla decisiva, ambos monarcas, que también eran comandantes en jefe, visitaron a sus tropas. Carlos XII prometió a sus soldados que al día siguiente comerían en la mesa del zar ruso. Él nos preparó muchos platos. Id a donde la gloria os llama. El zar Pedro se dirigió a sus tropas también. Luchadores, ha llegado el momento que decidirá el destino de nuestra patria. No debéis pensar que estáis peleando por Pedro. Estáis luchando por el Estado que se le ha encomendado a Pedro, por vuestra propia familia, por vuestra patria, por nuestra fe e Iglesia Ortodoxa. Las fuerzas suecas que participaron en la batalla ascendieron a 8.000 soldados de infantería, 8.000 soldados de caballería y 4 cañones. Las de los rusos consistían en 25.000 soldados de infantería, 9.000 soldados de caballería y 73 cañones. La batalla duró 12 horas. El ejército sueco sufrió una aplastante derrota. Los rusos sufrieron 1.300 muertos y 3.300 heridos. Por su parte, los suecos sufrieron más de 8.000 muertos y heridos. 4.000 prisioneros fueron tomados durante la batalla y 17.000 más durante el retiro. A partir de ese momento, el ejército sueco dejó de ser la fuerza militar más fuerte de Europa. Los suecos todavía tenían una flota fuerte.
Sin embargo, los tribunales franceses, austríacos y británicos se sorprendieron al reconocer que el estado de los moscovitas salvajes, que nadie antes tomó en cuenta, se estaba convirtiendo en un nuevo gran estado. La vida cómoda de Moscú, con pequeñas casas de madera, calles sinuosas y orquídeas de manzana, quedaron atrás del barco de Pedro. San Petersburgo se convirtió en su lugar favorito. Pedro llamó cariñosamente a las islas pantanosas y ventosas en la boca del Niva el paraíso. Supervisó personalmente la construcción del Palacio de Verano. Él dibujó el proyecto. Incluso estipuló la canalización de la que incluso el Versalles carecía en ese momento. Disfrutó todos los días en su paraíso, que olía a mar y madera recién cerrada. A decir verdad, San Petersburgo era cualquier cosa menos hermosa en ese momento. Era muy sucio, húmedo y frío. Sin embargo, algunas calles ya estaban pavimentadas. Cada persona que venía a San Petersburgo en un carro estaba obligada a traer 3 piedras, cada una con un peso no inferior a 5 libras, y los que venían en barco 30 piedras por embarcación. Pedro ya podía imaginar futuros palacios de mármol y amplios bulevares, parques, playas de granito. Se convertiría en la nueva capital de un nuevo país. Todo tuvo que cambiar: finanzas, administración y legislación. Pedro no tenía un plan de reformas generales. Él procedía paso a paso, según fuera necesario. Necesitaba dinero para las guerras. Por lo tanto, inició la reforma tributaria. Pedro introdujo un impuesto fijo. Debía pagarse una vez al año por cada persona, por cada sujeto masculino. 74 cópex de los campesinos, 4.440 rublos en dinero actual, y 1 rublo con 20 cópex de los habitantes de las ciudades, 7.200 rublos. Algunos sectores de población que no pagaban impuestos antes, concretamente los campesinos del norte y Siberia, los residentes de las fronteras nacionales y la región del Volga, ahora se convirtieron en contribuyentes. El presupuesto creció 3 veces. Se convirtió en la base financiera para futuras transformaciones. Pedro entendía sus actividades en el trono como su deber, servicio incansable para su patria. Él exigía lo mismo de todos sus súbditos a pesar de su rango, desde un campesino hasta un noble. Para controlar el aparato estatal, Pedro tuvo una idea de los fiscales, supervisores oficiales de todos y todo. Los burócratas descubiertos con sobornos eran castigados cruel y demostrativamente. Sin embargo, la corrupción y la malversación de fondos eran increíblemente grandes. De cada 100 rublos recolectados, no más de 30 alcanzaban el tesoro. El capital del primer malversador del Estado, el amigo del zar Menshikov, casi igualaba el presupuesto del Estado. Pedro perdió la paciencia y estaba a punto de introducir una estricta ley anticorrupción. Si una persona roba lo suficiente como para comprar una soga por ese dinero, debería ser colgado. Sin embargo, Menshikov le convenció para que no lo hiciera. Te quedarás sin ningún súbdito, cariño. Pedro participó en el sorteo de estatutos e instrucciones para todos los nuevos establecimientos, desde la Academia de Ciencias hasta el almirantazgo. Los dictámenes de Pedro regulaban con qué pulir el cuero del zapato, de qué anchura tenía que ser la tela que se tejía, cuántos centavos de ganancia debía tomar un comerciante, cómo se debía cocinar, con qué se debía de cortar el trigo, cómo debía casarse la gente, cómo se debía tratar a los enfermos, en qué taúdes enterrar a los muertos, cuántas veces a la semana se debían de calentar las saunas y etc. Cada instrucción o decreto terminaba con una amenaza de castigo, que variaba desde una multa monetaria por hablar en una iglesia hasta la pena de muerte por falsificación y traición. Pedro estaba seguro de que sus súbditos eran como niños. No podrían vivir sin su paternal interferencia e instrucción. Él no les preguntaba a sus súbditos su opinión, por supuesto. Él no estaba interesado en los pensamientos e intenciones de su hijo Alexei tampoco. Él decidía dónde, cómo y con quién debería vivir su hijo, con él mismo.
Alexei, el hijo de la primera esposa de Pedro, Yevdokiya Lopuyina, perdió a su madre cuando tenía 8 años. Su tía, la princesa Natalia, le crió. Pedro estaba tratando de involucrarle en asuntos de Estado desde sus primeros años. Solía llevarle a las campañas de guerra desde que tenía 14 años. Le confiaba diferentes recados, pero era en vano. Su único heredero no tenía ningún deseo de desarrollar sus proyectos. Apoyaba las viejas tradiciones y aborrecía en secreto las reformas. Los enemigos secretos de Pedro le aconsejaron a Alexei que huyera al extranjero. Al hacerlo, firmó su veredicto de muerte. El servicio de inteligencia ruso pronto encontró al fugitivo. El príncipe estaba mortalmente asustado y confesó. Bajo torturas nombró a sus cómplices y firmó una abdicación del trono. Alexei se dio cuenta de que era su heredero no deseado y temía que Pedro y su nueva esposa, Ekaterina, fueran a matarlo. El príncipe estaba encerrado en una celda en la fortaleza de San Pedro y San Pablo. El 25 de junio de 1718, un tribunal compuesto por senadores, generales y jerarcas de la Iglesia acusó al príncipe de traición y le condenó a muerte. Al día siguiente, Alexei fue encontrado muerto en su celda. Las circunstancias reales de su muerte aún se desconocen. Lo único que se sabe es que el príncipe fue cruelmente torturado durante los interrogatorios. Al día siguiente de la muerte de su hijo, Pedro celebró otro aniversario de la batalla de Poltava. Sin embargo, sus amigos cercanos pudieron ver lo difícil que fue para él. Se quejó en una de sus cartas: «Sufro por toda la patria, deseándola bien. Mis enemigos me juegan muchas malas pasadas. Es difícil para las personas creer en mi inocencia ya que no conocen las circunstancias, aunque Dios ve la verdad». En ese momento Pedro se dio cuenta con una claridad implacable de lo inestables y frágiles que eran sus proyectos. Si él muriera, todo colapsaría. Estuvo gravemente enfermo durante mucho tiempo. De acuerdo con los datos de su médico Blumentrosta, a los 44 años Pedro tenía las siguientes enfermedades: bronquitis crónica, colitis crónica, insuficiencia renal crónica, urolitiasis, hepatitis crónica e hipertonía. Pedro no mantenía la dieta y no se abstenía del alcohol. Sus principales tratamientos fueron lavados con aguas sulfúricas y clorhídricas en sanatorios minerales. Pedro se daba cuenta de que tenía que darse prisa. Primero tuvo que poner fin a la larga guerra del norte. Sin embargo, incluso después de la muerte de Carlos XII, Suecia no quería firmar un tratado de paz y dejar que Rusia tuviera las costas bálticas que invadió. Rusia tuvo que poner fin al dominio de Suecia en el mar. En la primera gran batalla naval con los suecos por Gangut, los rusos ganaron. En 6 años, en una batalla de Gringham, la flota sueca tuvo grandes pérdidas. Entonces, Suecia se alió con Inglaterra. El escuadrón anglo-sueco, ahora unido por el general Norris, se acercó a Reading, la base de la flota báltica, sin ningún éxito. La paz de Nystad se firmó en agosto de 1721. Suecia reconoció los derechos de Rusia a Ingermanlandy, región de Leningrado ahora. Livlandy, Letonia y una parte de Estonia, Estlandy, la parte norte de Estonia y una parte de Karelia. Rusia consiguió su salida al mar Báltico y con esto un gran estado de una gran nación europea. El Senado entregó a Pedro la solicitud para aceptar el título de El Padre de la Nación, Pedro el Grande, emperador de toda Rusia. Desde ese momento en adelante, el reino de Rusia dejó de existir. El imperio ruso nació en su lugar. Pedro tenía 4 años más de vida. Casi todos sus hijos murieron en su juventud. Su heredero, Pedro Petrovich, solo vivió hasta los 3 años. Tenía 2 hijas adultas, Ana e Isabel, y un nieto, el pequeño Pedro Alexeyevich, hijo del príncipe Alexei. Pedro no quería convertirle en heredero. Tenía miedo de que los seguidores de las viejas tradiciones llegaran al poder junto a él.
En esa situación, Pedro decidió cambiar las antiguas tradiciones de sucesión al trono. Emitió un decreto sobre el nombramiento de los siguientes gobernantes por voluntad del gobernante actual. Que el gobernante sea libre de decidir a quién dar la herencia. En la primavera de 1724, en la Catedral de la Asunción, Pedro coronó solemnemente a su esposa, Ekaterina, para ser la emperatriz. Significaba que tenía la intención de dejarle el trono. No se dieron órdenes sobre ese asunto. Poco después de la coronación, la actitud hacia su esposa cambió drásticamente. Pedro llegó a saber que Ekaterina le era infiel. Su amante era el hermano menor de su antigua favorita Ana Mons, un hombre guapo de 36 años, llamado William. Fue un golpe duro. Ekaterina era el único amor de Pedro, la única persona que podía reprimir sus estallidos incontrolados de ira. Un diplomático de Holstein, el conde Genin Friedrich Vasevich, que presenció esas escenas varias veces, recordó: solía tener ataques cuando un oscuro pensamiento se apoderaba de él y alguien quería quitarle la vida. Dichos ataques fueron una pesadilla para los más cercanos. Sabían que se acercaba un ataque cuando su boca comenzaba a temblar. Le informaban a la emperatriz sobre ello. Ella comenzaba a hablar con él. El sonido de su voz le calmaba. Actuaba como magia. Se quedaba dormido en cuestión de minutos. Para no molestarle, ella le sostenía la cabeza sobre su pecho y se sentaba sin moverse durante 2 o 3 horas. Después de eso, Pedro se despertaba fresco y vigorizado. Pedro nunca fue un esposo fiel. Durante las campañas de guerra, tenía relaciones sexuales con sirvientes y las esposas de sus soldados. Incluso les pagaba una cantidad fija de un ducat por una noche de amor. Las damas de todos los rangos de la corte tampoco podían escapar a la atención del zar. Eran esclavas y se convirtieron en diosas. Ese era el himno de las damas y muchachas nobles de la época de Pedro. El cambio abrupto y a menudo forzado de la forma de vida, el comportamiento y la ropa resultó ser un estrés demasiado serio para muchos. Las normas tradicionales de la moralidad de la mujer fallaron. El zar mismo dio un mal ejemplo cuando traicionó abiertamente a su esposa con varias amantes a la vez. Eran la doncella de honor, María Hamilton, la condesa Abdoya Chernisova, la condesa María Rumantseva, nacida en Mateyeva, la condesa de Valaquia, María Cantemir, y Elizabeta Siñavska, nacida duquesa de Lubamyske. Todas se acostaban con Pedro y lo sabían sus padres o maridos. Ekaterina aguantaba todas las aventuras de su marido sin reprocharle jamás. Pero Pedro no podía tolerarlo. El guapo William fue arrestado. Para no deshonrar a la zarina, fue acusado de aceptar sobornos. En 5 días, Mons obtuvo su veredicto y 3 días después fue decapitado. El cuerpo fue dejado en un andamio durante varios días. La cabeza fue conservada en alcohol, en una jarra grande y bajo la orden de Pedro, traída a las cámaras de Ekaterina. El emperador y la emperatriz no hablaron durante alrededor de 1 año. En otoño de 1724, la salud de Pedro se deterioró seriamente. A pesar de las prohibiciones de su médico, continuó llevando su estilo de vida habitual, incluido navegar con viento helado. Como resultado, su insuficiencia renal crónica se agravó. El 16 de enero, Pedro no pudo levantarse de su cama. Él ordenó llamar a la emperatriz. Hablaron durante 3 horas. Todo ese tiempo Ekaterina estaba arrodillada a su lado. Por fin hicieron las paces y se perdonaron el uno al otro. El 17 de enero el dolor se hizo tan fuerte que fue imposible bajarlo con ninguna pastilla. Los gritos del emperador se oían por todo el palacio.
El 22 de enero, entre los ataques, Pedro confesó sus pecados. El 27 de enero pidió un escritorio para escribir su testamento. Él no sabía que en la habitación contigua sus generales y senadores discutían quién se sentaría en un trono aún ocupado. Para muchos de ellos era una cuestión de vida o muerte. La mitad nobles, los duques Dolgoruki, Golitsyn y Rivnin, estaban a favor de Pedro Alexievich, un niño de 10 años, hijo del príncipe Alexei. La otra mitad, los nuevos nobles, como Menshikov y Tolstoy, habían participado en la investigación sobre el príncipe Alexei y temían que el hijo pudiera vengarse de su padre. Querían que la esposa del zar ascendiera al trono. Pedro solo escribió 3 palabras: «Dadle todo a...» y se desmayó. A las 4 en punto el Senado decidió darle el trono a Ekaterina. En ese momento ella todavía estaba junto a la cama del moribundo Pedro. A las 5:10 de la madrugada, Pedro murió en sus brazos. Tenía 53 años. Una mujer se convirtió en gobernante oficial del país. La gente se sorprendió, pero no demasiado. Su límite de sorpresas durante el reinado de Pedro I llegó a su fin. Además, la gente sintió simpatía por Ekaterina. Su vida parecía un cuento de hadas sobre una chica ordinaria, una lavandera o una cocinera de la que un zar se enamoró y le convirtió en zarina. Capítulo 2. Ekaterina I Alexievna. La emperatriz no sabía cómo gobernar el Estado. Ella ni siquiera sabía escribir. Después de 3 meses de ejercicios, lo único que aprendió era cómo firmar documentos estatales. De esta manera firmó el decreto sobre el establecimiento de la Academia de Ciencias que Pedro no tuvo tiempo de emitir, y un decreto sobre la organización de la expedición de Bering. Durante su breve reinado, Ekaterina lo celebró ostentosamente, como si quisiera olvidar algo, ahogar su miedo o pena en una botella. La emperatriz bebía mucho vino, cambiaba de amantes y bailaba todas las noches. La agenda aproximada de la emperatriz era la siguiente. Se despertaba a las 4 de la tarde, cenaba a las 8. Caminaba por el jardín de verano por la noche y se metía en la cama no antes de las 10 de la mañana. La persona principal en la corte era Su Alteza Serenísima Alexander Danilovich Menshikov. Hacía tiempo él predeterminó el destino de Ekaterina presentándole a Pedro. Luego le puso en el trono. Más tarde asumió las riendas del gobierno del gran imperio. Para ocultarlo se estableció el Consejo Secreto Superior. Anteriormente era un órgano asesor, pero en realidad era un verdadero gobierno al que tanto el Senado como todos los departamentos informaban. Ekaterina no asistía a sus sesiones, no tenía tiempo. Ella escuchó los informes de los miembros del Consejo en sus cámaras una vez, pero solo durante media hora. Después de eso tuvo dolor de cabeza. El estilo de vida desordenado de la emperatriz pronto socavó su salud. Ella ganó mucho peso y varias enfermedades, desde la insuficiencia renal hasta la taquicardia. Todos podían ver que Ekaterina no viviría mucho tiempo. Menshikov hizo que la emperatriz firmara un testamento, según el cual el príncipe Pedro Alexievich heredaría el trono a condición de casarse con la hija de Menshikov. En 2 meses, el 6 de mayo de 1727, Ekaterina I murió. La gente le recordó como una zarina amable y alegre, una fiel compañera de Pedro el Grande.
Mucha gente pensó que sin la mano de hierro del primer emperador, Rusia retrocedería y regresaría a las afueras de Europa. Sin embargo, la inercia de las transformaciones iniciadas por Pedro fue tan grande que continuó incluso después de su muerte. Los palacios se construyeron en las orillas del Mar Frío. Por primera vez en Rusia, las noches fueron iluminadas por lámparas de aceite. Los barcos rusos armados con cañones estaban puestos en las carreteras de las ciudades bálticas. El periódico Viedomostie se publicaba regularmente. Su circulación ascendía de 200 a 4.000 copias. Caravanas de mercaderes navegaban desde Petersburgo a Moscú. Se abrieron institutos superiores de artillería, medicina y navegación. Fue establecida la Academia de Ciencias. En los Urales, 9 plantas metalúrgicas fundían 7 millones de libras de hierro y 200.000 libras de cobre anualmente. En toda Rusia funcionaban fábricas de textil, fábricas de velas y armerías. El ejército ruso se convirtió y sigue siendo uno de los más fuertes de Europa. La máquina de Estado elaborada por Pedro demostró ser lo suficientemente fuerte como para soportar el período de estancamiento social. En los próximos 40 años, ninguna persona en el trono ruso fue tan decisiva como Pedro el Grande.